Nos da mucho gusto tenerlos acá. Hoy les voy a hablar acerca de la batalla y el escudo. En el planeta, desde que inició prácticamente ha habido guerras, ¿no? Sí, ya nos queremos matar unos con otros. Si eso pasa en nuestras familias cuando se han hecho comunidades, pues con mayor razón, porque hay muchos roces, muchos deseos de poder. Y no se necesita mucho para hacer una guerra, solamente políticos bien intencionados, gente muy ambiciosa, algunas excusas por ahí, y con eso se arma la guerra. Alguien bien animado para atacar a otro y otro que se tiene que defender. Y uno de estos elementos que muchos se utilizaban en las guerras y aún hoy se siguen utilizando, aunque ya no con tanta frecuencia, pues es el escudo. ¿Sí? El escudo se encuentra en la historia que se empezó a utilizar como en el milenio 3 antes de Cristo, o sea, 3000 años antes de Cristo. Y se siguió utilizando con mucha frecuencia hasta el siglo XVII, XVIII, ya de nuestra era cristiana. Todavía por ahí algunos grupos policiales utilizan los escudos, ¿los han visto? Los transparentes para apagar revueltas por ahí, huelgas y todo eso. Y hay un escudo un poco más sofisticado que han hecho para las fuerzas especiales cuando van a entrar a casas. Con ese se protegen por las balas y todo ese asunto. Y bueno, hoy también les quiero yo hablar acerca de eso. La Biblia nos habla del escudo, pero junto con el escudo nos enseña que estamos librando una batalla, una lucha, ¿cierto? Y también nos enseña que esta lucha tiene algunas aristas, pues, que tiene que ver algo muy importante. En Efesios capítulo 6, versículo 12, es un capítulo y versículo muy conocido. Vaya ahí conmigo, por favor. Qué amable, gracias. ¿La puedes destapar, por favor? Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Ya está ahí? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces aquí nos define bien que nuestra batalla es una batalla espiritual y que nos estamos enfrentando contra las huestes. O sea, son palabras que no se utilizan ya mucho en nuestro español actual, pero lo que nos está diciendo es tu lucha es contra ejércitos. Tu lucha es contra principados. Tu lucha es contra los jefes que gobiernan el mundo de las tinieblas. Y estos operan desde el mundo de lo invisible en los lugares celestes. En Efesios capítulo 2 también nos dice que Satanás, de hecho la palabra Satanás literalmente significa enemigo, contrario, adversario. Y nos dice que Satanás es el príncipe del aire. Y este príncipe tiene algunos propósitos. ¿Qué le parece si me acompaña ahí? Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Dice, y Él, nuestro Señor Jesús, nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. ¿Puede decir usted amén a eso? Entonces aquí nos está describiendo de qué se trataba esta batalla espiritual. Y nos dice que el príncipe de la potestad del aire, que es el que gobierna en los hijos de desobediencia, los lleva, los induce y trata de inducirnos también a nosotros a que busquemos hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Pues es hacer y obedecer la misma voluntad del mundo. Yo les invito luego a leer todo el libro de Efesios, está asombroso, pero ya en el capítulo 3 no los vamos a leer, se los resumo. Nos está diciendo que tengamos cuidado, que no seamos idólatras, avaros, es decir, codiciosos del dinero o de ganancias deshonestas. Y nos empieza a exhortar el apóstol. Y nos dice, si ustedes ya han sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, no se dejen cautivar otra vez. Porque hay una guerra. Y en esa guerra puedes caer preso. Tú ya fuiste despojado del viejo hombre, de la antigua naturaleza. No vuelvas atrás, no te vuelvas a apresar. Porque una vez que tú obedeces al reino de las tinieblas, te vuelves esclavo de aquello a lo que tú estás obedeciendo. Esta lucha no se trata de pelear contra tu vecino, contra la persona que más mal te cae, no importa lo feo que está o las caras que te haga. No importa si le caes regordo o te cae bien gordo o regorda. No importa. Tu lucha no es contra sangre ni carne. No importa que vive en tu propia casa. Tienes que reconocer dónde está tu lucha. Tienes que reconocer cuál es tu verdadero enemigo, porque es experto en la confusión. Es experto en confundir tu mente y hacer que estés peleando. Es experto en la división. Mete cizaña, engaño. Y te puede tener como un títere peleándote contra la pared. Por eso es que es tan importante este punto. Reconoce en dónde está tu lucha. Reconoce pues que tu lucha no es contra sangre ni carne. Tu lucha es espiritual. ¿Puedes decir eso conmigo? Mi lucha es espiritual. En Pedro capítulo 5 versículo 8. Yo se lo voy a leer en la traducción viviente. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los ha llamado a ustedes para participar de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Muchas veces nos equivocamos en nuestra manera de pensar y decimos, ahora que tenemos al Señor, el diablo no nos puede tocar. Ahora que tenemos al Señor, ya no vamos a padecer sufrimiento, dolor, angustia, ya no vamos a caer, ya no vamos a tener necesidades. Y ese pensamiento es un pensamiento del maligno. Porque lo primero que quiere que tú, cuando llegues a ese punto en el que empiezas a sufrir, a padecer, a tener problemas, tú te desanimes y el desaliento entre en tu corazón. El apóstol Pablo nos anima a que les enseñemos a ustedes
que estamos en esta batalla y que es una batalla espiritual y que es una batalla de fe. Quiero decirte, si algo el Señor nos dijo que iba a pasar, es que íbamos a padecer persecución, sufrimiento, dolor, enfermedades y angustia. Pero que no tuvieras temor porque Él ya había vencido al maligno. Y entonces cuando vienen estos problemas y empiezan a azotarnos y empiezan a golpearnos, el apóstol lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu, dice: pónganse alertas, porque vuestro adversario, el diablo, tu enemigo, tu acérrimo enemigo, está como un león, está al acecho. ¿Usted ha visto documentales esos de leones? Son los que son más comunes, ¿no? Del safari, de África. Normalmente las que cazan son las leonas. Son mucho más veloces. No tan fuerte como los machos leones, pero mucho más veloces. Pueden alcanzar a las gacelas, pueden alcanzar a los diferentes animalitos ahí que hay, ¿no? Y se agazapan. ¿Sí los han visto de qué color son? Son como amarillos, ¿verdad? Porque él decía, ahí en el Sahara, ¿sí? Se pone todo el pasto bien seco. Y cuando se agazapan esperando a que pasen las manadas de los animales, siempre buscan al que viene atrás. Siempre buscan al que viene cojeando. Siempre buscan al que viene débil. Alertas. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente. La palabra de Dios nos dice: tengan ánimo, manténganse firmes contra él. Porque en todo el mundo, nuestros mismos hermanos, los mismos de la familia de Dios, están padeciendo hoy mismo persecución, sufrimiento y dolor, enfermedades, angustia. Están padeciendo necesidades en todo el mundo. Y es necesario que estas cosas acontezcan para que nuestra fe sea confrontada. Siendo pues purificada nuestra fe, siendo expuesta a estos dolores, a estas penumbras, a estos sufrimientos, nuestra fe llega a tener un valor más costoso que el oro. Entonces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, contra potestades y contra gobernadores del mundo celeste, contra sus soldados. Y lo que más sufre de todo esto, ¿saben qué es? Es nuestra fe. ¿Por qué lo que más sufre es nuestra fe? La Biblia, ahí mismo donde estamos leyendo en Efesios capítulo 6, versículo 14, nos dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que más sufre es nuestra fe, porque cuando vienen los embates y empiezan a llegarte los dardos, no que el Señor estaba contigo, no que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no que ningún mal tocará tu morada. Y Satanás es experto en usar la escritura en contra de ti. Ya en el desierto a nuestro Señor Jesús le decía: si eres el Hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, estás padeciendo ahorita, tienes hambre, tienes necesidad, clámale, clámale a ver si en serio te responde. Y nosotros somos los primeros en caer en esa tentación, ¿no? Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino vive de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy dite a ti mismo, háblate y di: mí mismo, tú no vives de tu situación,
No vives de tu necesidad. No vives de la prosperidad. Tú vives de las palabras del Espíritu Santo. Lo que más sufre es tu fe. Es el escudo lo primero que levantas cuando alguien viene en contra de ti. Y empiezas a sentir el embate. Normalmente los escudos eran grandes en el tiempo de Jesús. Llegaban a medir 1,20 m, algo así. Casi más grandes que yo soy chaparrito. Entonces levantaban el escudo. Pero no es tan ligero. Llega el momento en el que el brazo se te cansa y lo tienes que bajar. Y cuando lo bajas, es cuando empiezan a penetrar en tu corazón y se empiezan a incrustar las flechas, los dardos del maligno envenenados. Y te empiezan a llegar pensamientos de desesperanza. Y no encuentras sentido seguir sirviendo al Señor. Nuestros ojos espirituales también son dañados y son afectados. No vemos más los planes de Dios para nuestra vida y nos empezamos a hacer preguntas. Y empezamos a decir, ¿dónde está mi Dios? Señor, ¿por qué te tardas? ¿Por qué no me escuchas? El mismo rey David clamaba de esta forma y le decía, Señor, he orado de noche y de día, delante de ti me quedo sin aliento. Los demás dicen de mí, ¿dónde está tu Dios? Solo que a veces el rey David sí tenía otra perspectiva distinta a nosotros. Él se decía, mi Dios está en los cielos. Cuando empieza a atacarte, el enemigo es brutal. No se detiene. Intenta destruir los planes de Dios para tu vida. Lo primero que empieza a llegar a tu corazón es el desaliento y la pereza. Ya no encuentras sentido seguir sirviendo al Señor. Ya no encuentras sentido el llegar temprano. Ya no encuentras el propósito. Es más, vienes a orar y no sabes ni qué decir. Y si eso te está pasando es porque tienes abajo el escudo. Y es si hay desaliento en tu corazón, es que está clavada ahí una flecha bien grande. Un dardo del maligno. Yo no sé, pero a pesar de todo el sufrimiento que puedas estar pasando ahorita en tu batalla personal, si por un segundo puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, te está diciendo, ánimo soldado, levántate, yo ya he vencido y tú has vencido al maligno por la sangre del Cordero. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Pablo, capítulo 6, del versículo 11 al 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo veía a Timoteo no solo como un discípulo, sino como un hijo en la fe. De hecho, la carta de Pablo inicia diciendo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Hoy quiero que escuches la voz del Espíritu Santo, diciéndote, no estás solo. Levántate. Toma fuerzas de donde no las hay. Levántate, sal del lodo cenagoso. Deja de patinar.
en el pecado. Deja de patinar en la inmundicia. Levántate y recobra fuerzas. Levántate porque ya hay un vencedor. Levántate. No estés más sumido. La batalla no ha terminado. Solo es una guerra. Solo fue un combate. La guerra sigue. La batalla va a terminar hasta que Cristo regrese. El que venciere, dice la palabra de Dios, se le dará la corona de justicia. ¿Y sabes algo? No estás solo. Así que ejercítate para la piedad. Muchas veces cuando estamos atravesando por diferentes problemas, lo primero que decimos es que ya no tiene caso servir a Dios. Yo antes iba con gusto a la iglesia y de repente pues empieza a llegar la enfermedad, empieza a llegar la escasez a mi casa y pues ya tengo que trabajar un que otro domingo y ya de repente ya todos los domingos. Ya empiezo a tener diferentes problemas. Y empiezas a bajarle de ritmo. Timoteo era un joven que aparte de haber sido discipulado por el apóstol Pablo, pero también era tímido. Pablo lo había dejado en Éfeso para que enseñara a otros cuál era la doctrina real, cómo se debía de enseñar. Era un joven como de 19, 21 años aproximadamente. Y Pablo lo había capacitado y lo había dejado en Éfeso para que levantase pastores, ministros, diáconos, ancianos de la iglesia. Un joven mandando a unos más grandes que él. Y además era muy tímido. De esos que están como que todo el tiempo así que casi no quieren decir nada. Empezó a tener problemas de salud. Y de repente la llama que ardía en Timoteo, la pasión que ardía en Timoteo por el Señor, empezó a menguar. Y entonces Pablo le habla como padre, pero más que como padre, le habla como un soldado de Jesucristo. Y le dice: Timoteo, tú eres un soldado de Jesucristo. Tú tienes que ejercitarte para sufrir. Tú tienes que ejercitarte porque todo buen soldado de Jesucristo se ejercita para enfrentarse al dolor, al sufrimiento, a la lucha, a la batalla. Timoteo, tú no has sido hecho de algodón. Tú eres un hijo de Dios bendito. El peso del rey está sobre ti y tú llevas su principado sobre tus hombros para darle luz a las naciones. ¿Qué crees que te está diciendo hoy el Espíritu Santo? ¿Lo puedes escuchar? Yo puedo escuchar al Espíritu Santo hablándole a más de uno hoy aquí, diciendo: tú no eres de chocolate, tampoco eres de cera. Las muchas aguas no pueden apagar tu amor. ¿Lo puedes escuchar? Es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote: hey, no temas delante de ellos. Lucharán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. No temas delante de ellos. Vendrán a ti por un camino, pero huirán por 7. Levántate y resplandece porque tu luz ha venido. Y aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti es vista la gloria de tu Dios. Uno puede estar emberrinchado. ¿Pero por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Y qué tal si cambiamos? Cuando amenazaron a aquellos jóvenes y les dijeron: yo los puedo mandar al horno de fuego y que Dios sabrá que los libre de mis manos. Arrodíllate. Uno a veces está emberrinchado con Dios, está de rodillas diciéndole amén al enemigo, ¿no? Y ellos le dijeron: nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo hace, sea su nombre bendito. Decía el profeta: y aun si él me matare, y aunque me falte de todo,
aunque no tenga que comer hoy, pero su nombre es glorificado. Sobre mí será vista su gloria, sobre ti será vista su gloria, el resplandor de su presencia en tu escasez, en tu enfermedad, en tu necesidad, en tu padecimiento, porque es necesario que padezcamos por un poco de tiempo para que sea probada nuestra fe. Y siendo probada nuestra fe, sea más valiosa que el oro. Me encanta Hebreos. Hebreos en el capítulo 11, te invito a que lo leas. Ahorita te lo resumo por causas de tiempo. Si no, ya saben que me aviento 2 horas predicando. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? La convicción de lo que no se ve, y si no se ve es porque no lo tienes todavía. Pero hay una certeza que hoy va a poner el Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, en tu hombre interior. Y dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego nos empieza a decir, por la fe conquistaron reinos. Por la fe pusieron rostro como de pedernal, como de leones. Aunque estaban padeciendo, no lo demostraban porque tenían confianza en quien es poderoso para librarnos. Por la fe sacaron fuerza de donde no la había. Por la fe vivieron sin casa en el desierto, errantes como peregrinos. No estaban pensando en la casa que iban a tener terrenal, sino estaban pensando en Jerusalén, la celestial, la que no ha sido edificada por manos de hombres. Una promesa más grande. Olvídate del glamour si no tienes que ponerte hoy. Un día te vas a vestir como una reina. Y la gloria del Señor va a resplandecer sobre tu rostro. Vamos, soldado, levántate. También en la batalla hay diferentes escenarios donde se enfrentan. Tal vez pensaremos nosotros que la guerra se da en un solo sitio. No es así. A veces se da en la sierra, a veces se da en las montañas, a veces en los lagos, a veces en las ciudades, en los pueblos, a veces donde hay hielo. Y a veces en el desierto. Tal vez tú dices, es que a mí ya me llueve sobre mojado. Ya no salgo de una. En Éxodo capítulo 17, vamos ahí, por favor. Ya saben ustedes que Éxodo nos habla precisamente de la salida del pueblo de Israel de Egipto rumbo a la tierra prometida. No habían llegado, iban en el proceso, iban en el camino, pero el camino era un desierto. Y habían logrado liberarse y habían salido y bueno, ya el rey los había perseguido y habían pasado el Mar Rojo. Y cuando iban en el camino, encuentran un lado, llegan a un lado donde no hay agua. Así que están débiles, sedientos, con desesperación. Estaban tan desesperados que estaban hasta intentando matar a Moisés, al hombre de Dios. A veces tú estás tan desesperado en el problema que estás metiendo que estás intentando matar la voz del Espíritu Santo. Y te has olvidado de los milagros que Él ha hecho por ti.
Estás intentando apagar el fuego que hay en ti. No tiene caso. ¿De qué sirve? No vale para nada. Ellos estaban tan desesperados, estaban sedientos, hambrientos, necesitados. Y cuando estaban en ese punto y ya Dios les provee agua, cuando un pueblo llamado los amalecitas vienen a atacarlos en el desierto. Estos eran estrategas, eran buenos para la guerra. Dijeron, vamos a ver cuando ellos lleguen a esa zona, ahí les vamos a caer. Sedientos, debilitados por el calor del sol, sin nada, no hay donde comprar nada, ahí no hay nada. Ahí les vamos a caer. Y vinieron y entraron en guerra. Incluso el varón de Dios se cansaba y se tenía que sentar. Pero Dios proveyó de 2 varones, Aarón y Hur, para que levantaran las manos de Moisés. Mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo vencía. Me encanta cómo termina Éxodo capítulo 17, versículo 13. ¿Qué dice? Todos juntos. 1, 2, 3. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Tú no peleas solo la batalla. Yo hoy hago la misma oración que hacía el profeta Elías. Señor, abre nuestros ojos para ver que más son los que están con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos espirituales y en nuestro corazón para ver que si tú peleas por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Lo que más sufre es nuestro escudo. Y a veces la guerra es en el desierto. Pero aunque sea en la guerra en el desierto, Él va de tu lado. Quiero leerte algo que hoy el Espíritu Santo creo que te quiere hablar a ti. No sé si me pueden ayudar. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Deuteronomio 28. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de su aflicción y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Salmos 107. Y nunca más se oirá en tu tierra violencia ni destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas, dice el profeta Isaías. Entonces Josué les dijo, no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes se enfrentan en batalla. Y aunque estés en el desierto, quiero decirte algo. Cuando vinieron los amalecitas contra Moisés y contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no supo qué hacer, pero el hombre de Dios sí sabía qué hacer. Y tú eres un hombre de Dios, tú eres un joven de Dios, tú eres una mujer de Dios. Tú sí sabes qué hacer. Moisés dobló sus rodillas y empezó a levantar un clamor. Moisés empezó a decir, no importa que esté en el desierto, porque no hay lugar que se compare.
En este lugar sí me encuentro en el lugar secreto. Muchas veces pensamos que el lugar secreto solamente es cerrar la puerta tú solo y ya. Y sí, pero no tan así. Porque a veces cierras la puerta, pero no estás solo. Están todos tus pensamientos invadiéndote. Pero en el desierto no hay más recurso. En el desierto sí estás solo. Y en el desierto no hay lugar que se compare. Y ahí, si tú quieres ser fortalecido hoy, puedes hacer lo siguiente. Porque cuando el pueblo de Dios levanta su alabanza, es algo asombroso. Las tinieblas tiemblan, la tierra se estremece. Cuando en el lugar secreto, cuando en el desierto se levanta la alabanza, a pesar de que no tienes ni para comer, la gloria del Señor desciende. El enemigo tiembla y sale corriendo. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que espero que hoy puedas decir como Moisés decía: no hay lugar que se compare. Sí, no hay lugar. Oh. Díselo otra vez. Dile: estoy en el mejor lugar. Donde a solas pueda adorarte. No hay lugar que se compare. Donde a solas pueda adorarte. Oh. Amén. Viene tu rey. Viene tu rey. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. Reinará. Amén. Lo verán coronado en poder y autoridad, el Cordero y León. Amén, 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 amén. Tu rey viene. Tu rey viene en tu ayuda. No estás solo. Oh, todos verán su gloria. Háblale a tu pecado. Háblale al vicio que te tiene atado. Y dile: tú vas a ver, mi rey ha descendido para librarme. Háblale a tu necesidad. Dile que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Oh, vamos, levanta un clamor. Oh, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Oh. Oh.
libres para adorar, para amar. Hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Lo verás. Amén. Oh. Y autoridad reinará. Lo verás. Como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. Oh. Coronado en poder y autoridad. Por lo tanto, te aconsejo, hijo mío, por lo tanto ordeno en tu espíritu que no dejes que se apague el fuego que arde en ti. No dejes que se apague el fuego del don de Dios que arde en ti. No permitas que se apague ese fuego, porque ese fuego mantiene a raya las tinieblas. No se pueden acercar a ti. Ese fuego que pareciera el ardor de una vela, hoy va a arder como una antorcha, y todos verán que sobre ti alumbra la gloria del Señor. Amén.